Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre el maravilloso mundo de la pintura naif en Santiago de Cuba en la época contemporánea. Los orígenes de la pintura en Santiago de Cuba están asociados con el arte religioso. El cuadro Ecce Homo y la Virgen de la Luz son sus exponentes más antiguos. A mediados del siglo XIX, el pintor Walter Gutmann, en su célebre libro titulado Un artista en Cuba, comenta sobre la situación lamentable de la pintura en la ciudad de Santiago. Sin embargo, antes de concluir dicha centuria, había ya algunos pintores notables. Uno de los acontecimientos más significativos de mediados del siglo XX en materia de arte fue la visualización de la pintura naif, la cual logró niveles de excelencia en los flamboyanes de Jaime Matamoros y los orichas de Laurence Zúñiga. El gran fenómeno de la cultura popular santiaguera en materia de artes plásticas fue, sin embargo, el nacimiento de un formidable movimiento de pintores en el municipio cañero de Mella, que con el paso del tiempo logró poner esta región en el mapa de la cultura cubana y ha logrado un increíble reconocimiento en escenarios internacionales. Luisa María Ramírez es una autoridad en el estudio del arte naif en Cuba. Hoy la hemos invitado a nuestro programa para que nos comente sobre la historia de la pintura ingenua en el municipio Mella. Para hablar de la historia del arte ingenuo o naif, que es un término francés acuñado para denominar a la pintura ajena a escuelas académicas y de toda formación artística, llega a Santiago de Cuba en la década del 70, cuando Laurence Zúñiga Baptista, oriundo de Baracoa, se instala en la ciudad hasta la actualidad y comienza a dar a conocer este tipo de quehacer desde el punto de vista artístico. Es en este momento cuando años después, en los años 80, en el municipio Julio Antonio Mella, un grupo de artistas que de manera espontánea se dedicaban a pintar, son reunidos por los artistas Luis Joaquín Rodríguez Arias, el mago Manuel Romero Gascó y el especialista o director de cultura en ese tiempo, Manuel Gómez Morales. A partir de entonces comienza la inquietud y la feliz iniciativa de reunir a aquellos pintores que de manera voluntaria se dedicaban a hacer su obra. Es así como nace el CONUCO y nace también un movimiento que va a agrupar a estos pintores ajenos a formación, con formación en las escuelas de arte. Vamos a ver cómo nace también o surge en este momento el primer salón de arte naif o arte primitivo, como también se puede acuñar este tipo de pintura, y se comienza a gestar todo un movimiento de artistas ingenuos en el municipio Mella. Por razones ajenas a la voluntad de los artistas, se desintegran y van a ser el 17 de diciembre de 1994 el llamado Grupo Vallate, que es el lugar donde estamos hoy, que es el estudio taller Vallate, Ruta para una Historia. Proyecto que sale ya del contexto Mella y un poco que comienza a irradiar a partir de la década del 90, particularmente el 94, comienza a irradiarse todo un quehacer en relación a la tendencia ingenua. Podemos ver en este sentido cómo van a surgir toda una serie de un amplio programa de exposiciones, conferencias, eventos, como el rescate de la herencia de los suecos en Vallate y comienzan a gestar toda esta historia un poco que para salvar la historia local del municipio y a su vez buscar el reconocimiento de este tipo de pintura que hasta cierto punto ha sido discriminada en el mundo de las artes plásticas por los llamados artistas académicos e instituciones culturales. Logra ser superada por el Grupo Vallate a partir de su propio trabajo creador y a partir de su amplio programa de acciones que tienen para desarrollar no solamente en Santiago de Cuba, en Mella, sino también en otras latitudes. Y muestra de ello lo da la trayectoria que atesoran en sí. También podemos decir que la investigación se integró
a este grupo en la década del 94, los años del 94, y nace el libro La pintura ingenua, Reino de este mundo, de mi autoría, y a partir de ahí comienza ya a expandirse la historia no solamente de la pintura ingenua, sino también de otras latitudes que se van a dar cita en este contexto. Es así como de una forma u otra aparecen otros pintores en el municipio Segundo Frente, como es el caso de Disney Puente Mejía, estudiante de farmacia. En Los Reinaldos, en Vuelta Abajo, en La Maya, está Isabel Álvarez Betancourt, que todas de una forma u otra tributan a esta manera de hacer. En la plataforma que dignifica a las artes visuales en Santiago de Cuba, la pintura ingenua ha logrado incorporarse, integrarse, a partir no solamente de su trabajo desde el punto de vista artístico, sino también por todo lo que han realizado. Es una pintura que, lejos de estar de las enseñanzas académicas, es una pintura que va a estar dotada por la voluntad y el instinto del creador, es decir, del hombre o la mujer, y que más que utilizar una medida exacta para hacer una figura humana o un objeto o un animal, siempre va a latir el interés o el instinto de ese ser humano. Es decir, va a ser el espíritu que va a caracterizar al hombre en ese momento a la hora de crear. No podemos decir que ingenuo es porque sean torpes o incapaces o tengan un título de incapacidad intelectual. Ingenuo es a la hora de asumir el hecho plástico como tal y reflejar todas esas experiencias y testimonios de los cuales ellos son parte. Realmente a mí la pintura nunca fue lo que me movió dentro del arte. A mí dentro de las artes lo que me gustaba era el piano. Demasiado pretensión para un guajiro, pero bueno, era lo que me gustaba. Pero por una situación sentimental, en la que yo tendría alrededor de 17 años, tenía una novia y habíamos llegado del campo, de la escuela del campo. Y hacía unos días que no la veía, pero que lo que tenía para tratar de recrear por lo menos el entorno donde ella vivía era la pintura de mi papá. Y me atreví a coger la pintura de mi papá y traté de hacer mi primer cuadro. En ese momento sentí una gran satisfacción interna, que me sentía libre, me sentía que realmente era muy feliz, y eso me provocó a un segundo cuadro. Y así sucesivamente hasta que me vi involucrado dentro de la pintura. El referente principal que yo he tenido no solamente en la pintura, sino en mi vida privada también, ha sido mi papá. El ejemplo de la constancia, el sacrificio, la dedicación a la pintura, porque realmente cuando nosotros empezamos en la pintura nunca lo hicimos con un interés de poder vivir de la pintura. Lo hacíamos por una situación espiritual, romántica, pero que él, a pesar de que hoy en la actualidad existe la posibilidad de comercializar su trabajo, él sigue siendo la misma persona que pintaba sin pensar en vender. Y todo ese ejemplo que él me ha transmitido es el que yo he llevado a cabo tanto en la pintura como en el quehacer. Otro de los referentes importantes que hemos tenido es Ruperto Jaime Matamoros. Por eso hemos hecho el evento que se dedica a su memoria y a su obra, que próximamente tendremos en diciembre el cuarto salón dedicado al 105 aniversario del natalicio de Fernando Boitel, al 25 años de la fundación del Grupo Vallate y por supuesto la memoria de Ruperto Jaime Matamoros. Es un honor para el programa La Historia y sus protagonistas contar hoy con la presencia de Luis Rodríguez, el panadero, sin lugar a dudas el padre de la pintura Knife en el municipio Mella. Desde niño yo tenía mucha afición por el dibujo y conocí a un hombre bastante multifacético que, entre otras cosas, era escultor y pintor. Y aprendí de él, con los ojos lo vi, cogí y me maravilló y quise yo también hacer ese trabajo, ¿no? Y todo lo dibujaba, la libreta, los libros, y mi maestra me requería, pero me enseñó mucho. Siempre en la unidad militar, en el CDR, mis hijos me pedían que le dibujara y siempre estuve activo en ese sentido hasta que ya en el año 79 vamos a vivir a Mella. Vivíamos en Paso Estancia, en el campo, y entonces en Mella se crea la Dirección de Cultura y empiezan a llegar materiales y comenzamos a pintar. Ya desde ahí comienzo a pintar con óleo, que era mi sueño porque anteriormente había dibujado pero con tempera. Cuando comenzamos se crea la Brigada Hermanos 6 y todo aquel que tenía afición
Boquería se incorporaba con nosotros y así fuimos creciendo. En el año 92 me hicieron miembro de la UNIAC, en el año 87 me dieron el sello de laureado, en el 92 la placa José María Heredia y hemos logrado exponer no solamente en Cuba, también fuera de Cuba, en Perú, en México, en Estados Unidos, en Francia, y bueno, hemos tenido un buen resultado y un buen reconocimiento. Mis hijos, casi todos, han seguido ese camino. Mi hijo Luisito, viéndome pintar, aprendió y un día empezó a pintar. Y mis hijas también. Lo que ellas se han dedicado más bien a otras manifestaciones como el parche y la cerámica fría y otras cosas, pero también referente al arte. El pintor naif es maestro de él mismo, es decir, aprendió a pintar pintando y va adquiriendo experiencia y va adquiriendo habilidades y se va formando un estilo propio, muy original. Como ustedes han podido apreciar a lo largo del programa y en los comentarios de nuestros invitados del programa de hoy, el arte naif ha puesto al municipio Mella en el mapa de la cultura cubana.